Buena semana para todos, buen día. Estamos nuevamente en esta clase de cada 8 días. Le estamos viendo la serie El Código de la Felicidad Judía de los escritos de Rav Yigal Esnertz, Bezrat Hashem, y también apuntes que podemos agregar de otros sabios. Pero la base de esta clase es los escritos de Rav Yigal. Bueno, hoy ya es 19 de Av, Yom Rishon, mes de la semana, 6 de agosto. 2023, año secular, año judío 5783. Besat Hashem. Vamos a decir el Tejilín 100, como es costumbre. Bienvenidos a todos los que estamos en la clase y también los que escuchan en diferido la clase. Bueno, mi querido Evi va a decir el Tejilín 100, como es costumbre, y después lo decimos en hebreo. Adelante, mi querido. Salmo de alabanza. Gritad jubilosamente al Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría. Presentaos ante su presencia cantando. Sabed que el Eterno es Dios, que nos hizo, y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su dehesa. Entrad por sus portones con agradecimiento y penetrad en sus atrios con alabanzas. Alabad y bendecid su nombre, porque el Eterno es benevolente. Su misericordia perdura por siempre y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. Así sea. Muy bien. Lo decimos en hebreo. Mismor le soy do juri la doy no hoy kul huoretz. Ibn Hashem besin jobo y le funo birno. Leí que doy no hoy ki eloikin ki usoni belo anachni amoy betsoy marisoy. Hoy sorofan betselo haserotso bisklo. Hoy le burjishmoy ki toibe. Ki adoy no hoy lo ilon hasoy beardol budoy eminosoy. Beshen Hashem nace Benasliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu. Empezamos nuestra clase. Ok, venimos viendo acerca del código judío de la felicidad. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de nuestra clase. Tiene que ver con la maldición. Porque a veces no se siente eh, felicidad en el proceso de las cosas, en el proceso de un proyecto, en el proceso de la vida como tal. En el capítulo anterior aprendimos que la sinja, la alegría, se siente en el camino hacia una meta, al perseguir. Cuando hay un propósito, entonces existe la alegría de ese propósito, de querer conseguirlo, y mientras se mantenga ese propósito está la alegría. O sea, es la ruta y no el fin mismo, aquella capaz de brindar la onda de satisfacción al hacer la energía del movimiento, del proceso hacia la concretización. Entonces, mientras mantengamos este proyecto, se va a mantener la alegría. A primera vista, entonces, no debiera ser complejo, pero es así en la práctica. De verdad, mientras mantenemos el proceso y avanzamos, se mantiene la alegría. Una persona puede comenzar un trabajo, de repente no tiene trabajo y ha conseguido uno, y está contento. Todos los días hay objetivos que cumplir y mientras se mantenga en ese proceso, los objetivos, hay una felicidad. Resulta que en algún momento hay desánimo y viene tristeza. De repente las parejas van a ser papás. Oh, qué alegría tan inmensa. Buri Hashem, hay festejo, hay alegría, más alto, más alto. De repente en el proceso de crear el hijo, de educarlo, vienen altibajos. Parece entonces que en la realidad no fuese así. Ahora, ¿por qué es tan difícil vivir con alegría? El sabio nos explica una interpretación de nuestros Jajamín acerca de un pasaje en Bereshit, que todos conocemos, acerca de el pecado del hombre, Adán y Java, la serpiente y todo ello. Vamos a mirar. Vamos a comenzar desde el principio en Bereshit. Bereshit 1:11. Dios le ordenó a la tierra un doble decreto, que produjese un árbol de fruto, que produzca fruto. Así está en Bereshit 1:11. La tierra solo hizo florecer un árbol que produce fruto. Bereshit 1:12. No un árbol de fruto
que diera fruto. ¿Qué significa entonces un árbol de fruto? Nuestros jajamí, nuestros sabios, explican que la orden incluía el mandato de que también el tronco tuviese el sabor del fruto. Un árbol de fruto que diese fruto. Pero que la tierra pecó y produjo un árbol que en sí mismo no poseía el sabor del fruto. Así lo trae la explicación de nuestro sabio Rashi en Bereshit 11. Está claro que los objetos inertes no pecan. Este relato viene a enseñarnos un simbolismo. El fruto es el objetivo. Pues un árbol fue creado para el objetivo de dar fruto. Para eso fue plantado el árbol. Y el árbol es el camino hacia ese objetivo. Esto representa nuestros procesos en la vida y el fruto, la concretización de ese objetivo. Ahora, desde la perspectiva del orden divino, de acuerdo con la configuración ideal del mundo, el camino debería tener el mismo sabor que el objetivo. O sea, vamos a conseguir un objetivo y ese camino al conseguirlo debería tener el mismo sabor. O sea, deberíamos sentirnos alegres, contentos y mantener esa actitud. Pero no es así. Entonces, se percibiría así la sinjá durante el proceso hacia el objetivo. En la realidad imperfecta en la que vivimos, representada por el pecado de la tierra, no se goza del sabor del objetivo durante el camino hacia él, sino cuando se concreta el objetivo. De repente alguien está haciendo un estudio y al principio todo es una cuestión de sacrificio, pero cuando llega al objetivo, oh, ahí entonces valida todo el esfuerzo anterior. Pero a veces, en el mismo proceso, muchos inclusive desisten por cuanto el proceso se hace más duro. Toda pareja se casa y están felices, hay lágrimas. Generalmente las mujeres son las que derraman algunas lágrimas de alegría, se ha casado. Pero ¿qué pasa en el proceso del matrimonio? Esa alegría se despista en algún momento. ¿Por qué? Porque el sabio nos trae esta analogía de que la tierra recibió una maldición y por lo tanto dio un árbol que dio fruto, pero un árbol de fruto que dé fruto. O sea, el mismo sabor del proceso debería ser el del objetivo. Ahora, la tierra recibió esa maldición. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Pero esto ocurrió solo después del pecado de Adán. Se suman entonces las transgresiones en espera de un veredicto final, porque el castigo de la tierra dependía del pecado de Adán. ¿Por qué? ¿Acaso el comer el fruto del árbol de Da'at, o sea, Etz Ha'adat, esta expresión normalmente se traduce como el árbol del conocimiento? Cuando Adán comete el pecado, perdón, vino esta maldición a la tierra. Está relacionado entonces con la ausencia de alegría, el conocimiento del bien y el mal, en otras palabras. Cuando Adán peca, entonces viene a perder un conocimiento. El Yenuca dijo en Tisha B'Av, ¿qué fue lo que perdimos cuando se destruyó el Beit HaMikdash, el Sagrado Templo de Jerusalén? Dijo, perdimos dos cosas. Perdimos conocimiento, perdimos conocimiento y perdimos comprensión. Cuando no hay conocimiento, no hay comprensión. Ahora, antes del pecado de Adán, el hombre no tenía ninguna inclinación interna hacia el mal. La voluntad de hacer el mal le resultaba tan inconcebible como la voluntad de adentrarse en el medio del fuego. Era inconcebible para el ser humano hacer el mal, antes del pecado de Adán. Después del pecado de Adán, el hombre ya sintió la inclinación a hacer el mal. Incluso falta un elemento externo, la serpiente, para persuadir al hombre de pecar. Para lograrlo debió utilizar argumentos intelectuales. Así lo trae el Nefesh HaChaim. Comer del árbol del Da'at cambió, o sea, el conocimiento, cambió por completo la realidad del hombre. Su mirada se abrió de forma desmesurada. Despertó en él una abismal sensibilidad. Junto al saber venían aparejados impulsos. Cuando una persona sabe y se llena de intelectualidad,
también con ello crecen cizañas alrededor. Así como las plantas crecen y pueden dar fruto, también crece maleza a su alrededor si no se mantiene cuidando y generando una limpieza. Por eso es que la mucha intelectualidad sin temor a Dios genera orgullo en las personas. Aun cuando la gente lee lo que la gente llama Biblia o la Torá, sin temor a Dios también produce orgullo, arrogancia, soberbia. Y ahí es cuando los sabios dicen, la Torá te puede aplastar. Por eso a veces una persona profesional, a veces no son humildes. ¿Por qué? Porque la intelectualidad, sin temor a Hakadosh Baruj Hu, y sin conectado a el propósito del objetivo final que es servir a Dios, genera toda clase de malezas a su alrededor. Es frecuente la discusión sobre la implicancia del nombre árbol de Da'at. El Ramban, el sabio Nachmanides, explica que Da'at implica intrínsecamente voluntad. Así lo trae el Ramban. Al comer del fruto del árbol del Da'at, o sea, del conocimiento del bien y del mal, el bien y el mal se mezclaron dentro del ser humano, dentro del hombre. Fue creado dentro del ser humano el impulso emocional, que no requiere del permiso de la racionalidad, el cual puede ser seducido por el bien, pero también como por el mal. De ahí que el control en la vida de nosotros tiene que ser en las emociones, en las sensaciones, en los sentimientos. Las emociones son lo que se expresa allá afuera. Dentro empezamos a crear un sentimiento y con ello una sensación. Con ello la necesidad de canalizar un deseo y entonces lo expresa externamente y se llama emoción. Por eso dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? De repente siente hacer algo bueno, pero ha mezclado con maldad. De repente alguien se le acerca a una señorita a saludar. Aparentemente es amabilidad, pero ha mezclado con maldad, con impurezas, con cosas no puras. Una persona da algo, pero ha mezclado con intenciones no buenas, y así sucesivamente. En ese momento la persona emerge para conquistar su verdadera batalla, y aquí nace la batalla de la vida. La batalla de su vida es lidiará consigo mismo sobre si hará lo que es bueno para su existencia versus aquello que lo atrae. Imaginemos a una persona que tiene diabetes y le dice el médico no coma dulce. Entonces se debate entre lo racional, lo correcto y lo que desea, lo que siente. Gabriela, por favor, ¿usted para qué dejó esto Entonces, volteado? A mí no me gusta porque uno cuando va a hacer se voltea. hagamos el micrófono, por favor. Muchos de los asuntos en la vida se debaten entre estas dos inclinaciones. Y ahí, qué engañoso es el corazón. Ah, es que siento, es que me siento así, es que me siento asá, es que siento hacer esto, pero ese sentir va mezclado con maldad, va mezclado con asuntos no puros, va mezclado con intenciones no puras. Por eso dicen nuestros sabios que uno tiene que buscar, y así lo trae el Ranjal, purificar nuestros pensamientos, purificar nuestras motivaciones y nuestras intenciones en la vida. ¿Qué me motiva en la vida y qué intención tengo? Cada vez que hacemos algo, tenemos una intención, una motivación y una creencia. Tres aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. También enseñan nuestros sabios que cuando tres sentimientos se mezclan, la ira, el asco y el desprecio, va a producir una emoción de agresividad. Inclusive la persona, cuando tiene esta clase de sensaciones, de repente las va a justificar. Ah, pero se lo merecía. Hablemos, Harvey Shulman, de un hombre que golpea a su mujer. Cuando alguien le cuestiona sobre este tema, ¿qué va a decir? Cuando ya está, se ve así como acorralado, va a decir, bueno, sí, pero no fue para tanto, ¿no? Fue un poco realmente. No, pero le golpeaste. Bueno, pero es que se lo merecía, ¿no? Y intenta justificar, y justificar, y justificar. Porque ahora empieza tal vez un poquito a racionalizar
y empieza a darse cuenta que se equivocó. Por eso dice Ragisburg en una de sus enseñanzas, todos los errores del ser humano son por impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? Una falta de control en sus emociones. ¿Qué es la impaciencia? Un juicio limitado. Vio algo físicamente, dejó que su emoción lo gobernara y actuó sin razón. El intelecto y los sentimientos trabajan en engranajes diferentes. La razón, el intelecto y los sentimientos trabajan en dos campos diferentes. El intelecto ve desde lo conceptual, desde una realidad de conocimientos. Y los sentimientos, valga la redundancia, simplemente sienten. Por ejemplo, si alguien va a entrar a una UCI de un hospital y le dicen tienes que usar esto, ponerte esto y eso, porque hay que resguardarse de virus y bacterias que hay. La persona va a decir, pero ¿dónde están? Yo no los veo. ¿Por qué el médico o el personal de esta área del hospital lo pueden ver? Realmente no lo pueden ver. Hablan de acuerdo al conocimiento. Vemos mucha gente con falta de cierta cultura y de repente le dicen, mire, lávate las manos porque para evitar enfermedades o evitar situaciones. A mí no me pasa nada, yo como y no me pasa nada. Mire, me acabo de comer algo sin lavarme las manos y aquí estoy parado. Esa forma ignorante de opinar es porque habla a través de las sensaciones, a través de los sentimientos. Ah, me comí el pedazo de pan, la fruta y me sabió rico. Ni siquiera la lavé. Yo no entiendo cuál es el mal que dice. Yo me sentí bien comiéndola. Un joven me decía una vez, lo he repetido en varias ocasiones, me decía, le dije, la droga, el consumo de sustancias psicoactivas te hacen daño. A tu salud, a tu vida en general, te hace daño. Y me decía el muchacho, yo no puedo creer eso, yo me siento bien. Puedo estudiar mejor, puedo estar tranquilo, me siento bien, me siento bien. Un muchacho que abusa de una chica y que la manipula, ¿él qué va a decir? Me siento bien. Un muchacho que sus papás le patrocinan toda clase de mala conducta, ¿qué va a decir el muchacho? Me siento bien. Una madre me dijo una vez, yo no entiendo por qué mi hijo no quiere cambiar. El hijo consumía drogas en la casa de la mamá y tenía muchas clases de conductas disruptivas, rebeldes, obstinadas, arrogantes, un muchacho muy problemático. Y le dije a la señora, mientras su merced le mantenga ese estilo de vida y lo patrocine, él no va a tener la necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiere cambiar? Lo que él desea lo tiene en la casa. Usted se lo patrocina, se lo paga, le da dinero. Él no va a tener la necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque se siente bien. Se siente bien. Por lo tanto, si la consecuencia final de cada acción será positiva o negativa, esto es lo que hace los sentimientos. Entonces, de acuerdo a cómo se siente la persona, así va a actuar. Ah, me siento bien acá, no hay problema. Comer cerdo, o racional o sensacional. Racional, ¿qué dicen nuestra Sagrada Toira? Ah, ¿qué dice el paladar? La sensación, ¿no? Sabe hasta rico, ¿eh? Huele rico, de hecho. ¿Esta mujer te conviene o no te conviene? Se siente bien. El pecado nunca hace sentir mal a la persona sensacionalmente. Cuando ya la persona empieza a pensar es cuando comienza a darse cuenta que está equivocada. Pero aunque se dé cuenta acá, las sensaciones le dicen otra cosa. En contraste, entonces, los sentimientos de corta visión son de corta visión, solo pueden percibir el presente e impulsan a la persona a buscar aquello que le es placentero en el instante. Este impulso es denominado lo que se llama Yetzer Hará, inclinación al mal. Así lo trae Rabí Israel Salanter en Igreda Hamusar y en Oro Israel 30, donde se llama Yetzer Hará natural a los sentimientos. Así se entiende también de acuerdo a las interpretaciones del Maharal y el Gaón de Vilna sobre lo que está escrito en la Mishnah de Pirkei Avot 4:22, que el deseo saca al hombre del mundo semejante a lo escrito en la Mishnah de Pirkei Avot 2:11, que Yetzer Hará, o sea, la inclinación al mal, saca al hombre del mundo. La consecuencia de comer del árbol del Da'at, del conocimiento del bien y el mal,
es que el Yetzer Hará se introduce en el individuo. La guerra contra esta inclinación ya no es conceptual y abstracta, sino que es una batalla interior entre la sensación, dominar las sensaciones, someterlas y hacer lo que es correcto. Esta batalla la vivimos todos. Por eso las parejas, muchas parejas no llegan a concretar una vida como tal, estable, porque no entienden que luchan contra su Yetzer Hará. Y la mayoría de parejas justifican, pero es que él dijo, pero es que él me miró, pero es que no me hizo, pero es que no sé qué, y todo es sentir, sentir, sentir y sentir. La persona que vive sintiendo en la vida se le va a convertir completamente en una tragedia. La persona que razona en la vida, entonces la vida misma se convierte en una comedia. Tenemos que mirar más adelante un concepto súper, que inclusive nos dijo el Hasonish, también lo trae aquí, y también el doctor Maurice Seluznik, una eminencia en el tema un psiquiatra en el tema de la resiliencia, también trae este concepto, por supuesto, sacado de los sabios, es un profesional judío, y lo sacó de los sabios también. Ahora, y lo llevó al campo de la ciencia. Vamos a mirar, y ahora hablamos un poquito de eso. Dice, sigue diciendo el sabio acá, analizar el futuro y dejarse convencer por la tentación de los sentimientos, disfrutar de un presente ciego y sordo. Eso es lo que hacen los sentimientos. Vuelve a la persona ciega, sorda. Es que me hizo, es que hace 10 años me hizo y no lo puede perdonar. En esto se ancla la falta de perdón. Las mujeres tienen que superar mucho estos sentimientos. Los hombres también. Pero las mujeres, por eso hay muchas mujeres que no se vuelven históricas, no se vuelven histéricas, sino históricas. Pueden recordar lo que alguien le hizo hace 20 años y aún retroalimentar ese sentimiento. ¿Por qué? Porque neutralizan su parte racional. O el hombre cuando no puede perdonar. No perdonar es una esclavitud muy grande en la vida, muy grande en la vida. Ahora, de no ser por el pecado hubiésemos perseguido nuestros sueños y metas en permanente y constante motivación. El hombre con su pecado eligió la falta de motivación en el camino hacia los objetivos. En unas clases anteriores habíamos dicho, hay personas que eligen vivir tristes. Y si le preguntamos a alguien, ¿tú elegiste el estilo de vida que tenéis? Va a decir, por supuesto que no. Yo nunca he querido vivir mal, nunca he querido vivir amargado, triste. Pero sin darnos cuenta, podemos llegar a elegir este camino sin darnos cuenta. Ahora estamos en situación de entender por qué la tierra no fue castigada inmediatamente por el pecado. Pues Hakadu Baruj Hu había dicho, da un árbol de fruto que dé fruto, pero dio un árbol de fruto. Sino después de la transgresión de Adán, la tierra pecó al negar sabor al tronco del árbol, que simboliza el proceso en la vida. Sin embargo, si Adán no hubiese pecado, no se habría perdido el sabor de los procesos y estaríamos motivados en el camino de los objetivos. El hombre al comer del fruto materializó la consecuencia del pecado de la tierra y hubo lugar para maldecirla. Por eso Dios le dice al hombre, maldita es la tierra a causa de ti, dice Bereshit 17. ¿Qué es esa maldición en particular? Maldita sea la tierra por tu causa. O sea, ¿qué es causa? Por lo que hiciste, por tu acción. ¿Qué significa? Que esta fórmula se sigue repitiendo. Muchas personas viven maldiciones por causa de sus acciones. El problema es que la ignorancia no permite saber que esos comportamientos generan maldiciones. ¿Qué nos dijo el Yenuca de bendita acción? Que su mérito en vida nos guarde. Nos dijo, perdimos cuando se destruyó el sagrado templo en Jerusalén. Se ha construido pronto en nuestros días. Besat Hashem. Perdimos el conocimiento y la comprensión de la vida. Por eso hoy en día la ignorancia guía a muchas personas. Hablemos de un caso muy particular.
¿Cómo se empareja la gente? Hablemos del término más normal, ¿no? Tú eres hombre, tú eres mujer, listo. Salimos a bailar, nos hablamos, jajaja, sonrisa viene, sonrisa va, listo. Cara bonita, billetera llena, está bien, perfecto. Pare de contar. Y después de 3 años que se acaba el hipnotismo, el hombre dice, ¿con qué bruja me metí? Y la mujer dice, ¿con qué diablo me metí? Pero ya hay un niño en camino. Se separan, ese niño va a tener una gran vulnerabilidad a unas conductas inadecuadas y así se desordena el asunto. ¿De dónde surgió ese niño que posiblemente tiene una tendencia a convertirse en un delincuente o una persona traumada? Esa maldición surgió de una acción de un hombre y una mujer que no usaron su cabeza, sino su deseo. Y así sucesivamente en la vida. Solo para un pequeño detalle, ¿no? El trabajo de la tierra, seguimos acá en la explicación, ¿qué maldición era? Por tu causa, la tierra fue maldita. El sabio explica algo muy interesante acá. Dice, el trabajo de la tierra es el símbolo del proceso que lleva a un objetivo. Inclusive las personas que nacen bajo una influencia de signo de tierra, generalmente sufren mucho de una inclinación a las depresiones, a las tristezas. Sembrar para cosechar. Ese es el objetivo de la tierra. El trabajo debía ser hecho con alegría, porque plantar es una acción que lleva a un objetivo deseado. Entonces debería haber alegría, pues el mantenernos en un proceso, dijimos en la clase anterior, nos genera alegría. O sea que si mantenemos el proceso genera alegría, imagínate la gente que no tiene propósito en la vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Para qué trabajo todos los días? No hay objetivo. Y algunos tienen trabajo, tienen objetivos, y con todo, también está deprimido. Hay gente que no tiene esposa y la anhela, y otros que la tienen y la quieren dejar. Unos no tienen hijos y los anhelan, y otros tienen hijos y maldicen por haber tenido hijos. ¿Por qué trabajo? ¿Qué muchachito me quita mucho tiempo? ¿Qué niña me quita mucho tiempo? Que ahora me toca comprarle esto, me toca comprarle otro. Unos anhelan carro y entonces maldicen porque le toca andar a pie o en bicicleta. Y otros tienen carro y la gasolina sube mucho. El ser humano no tiene tranquilidad. Malo si tiene, malo si no tiene. La maldición cambió la realidad. Ahora falta deseo y alegría. Entonces emerge la tristeza. Dios le dijo a la mujer, escucha mujer lo que Dios le dijo a la mujer, incrementaré tu tristeza y tu preñez. Con tristeza parirás. El embarazo y el parto y la crianza de niños constituyen el pináculo de la creación en el mundo. Este proceso debería concebirse con cargado de alegría, con mucha carga de alegría. Pero la mujer recibió la maldición de la tristeza. No está escrito que la maldición le acarrearía dolor, como piensan algunos. Con dolor parirás. No. Realmente la Torah dice con tristeza. Das a luz. Como suele interpretarse, sino que lo hará con tristeza. No es con dolor, sino con tristeza. Entonces la maldición no fue un castigo, fue una consecuencia inevitable del pecado. ¿Qué significa hoy en día? ¿Por qué los altibajos de una persona? Porque hay pecado en la persona. Alguien experimenta tristeza. Revisemos la vida. Hay un cortocircuito que está generando esa tristeza. El alma se entristece porque el alma sí capta el pecado. Nosotros somos los ignorantes que no logramos captar el pecado. Esto es semejante a esta parábola. Así lo traía el rabino Ram. Está el Señor, el rey, vamos a hablar del rey, el dueño, el patrón. Está la persona a comunicarse que es ciego y sordo. Y está el intérprete. Entonces el patrón tiene un gran problema para comunicarse con el ciego y sordo. ¿Por qué es ciego y sordo? Entonces está el intérprete. El intérprete escucha el mensaje y entonces a través de señas lo logra transmitir al sordo y al mudo y que tiene al frente. Ahora,
¿Quién es el sordo y mudo? Somos nosotros, este cuerpo. Este cuerpo es sordo y es mudo. ¿Quién es el intérprete? El alma. ¿Y quién es el patrón? Hakadosh Baruj. Nuestra alma lo entiende. El problema es que somos sordos y mudos en nuestro cuerpo. Una persona de repente va por la calle, se pega un golpe, le pasan cosas, ¿y por qué me pasará esto? ¿Quién sabe? No capta que es una señal de Shammai para que haga teshuva, para que se arrepienta. En el hogar pasan señales que le indican que debe mejorar como esposo, como esposa, pero no lo logra entender. ¿Por qué? Porque en el cuerpo están las sensaciones. Sentimientos de orgullo, arrogancia, soberbia, mentira, engaño, pereza, locura, altanería, deseos. Entonces no logra, es como un sordo y mudo, que no logra entender las señales del alma. Entonces el alma se entristece. ¿Por qué? Porque el cuerpo sordo y mudo no le entiende o no le quiere entender. ¿Qué dice la gente? El que cae a un hospital o a una cárcel sí que reflexiona. ¿Por qué? Porque la cárcel y el hospital amayugan el cuerpo. Entonces le da dos cachetadas y ahora pone atención. Ah, ¿cuánto vale mi esposa? ¿Cuánto vale mi esposo? ¿Cuánto valen mis hijos? ¿Cuánto vale el trabajo que tengo? ¿Cuánto vale lo que como? ¿Cuánto valía caminar 2, 3, 4, 5 pasos? Ir al baño solo. ¿Cuánto valía todo eso? Era muy rico, no me daba cuenta. Ahora sí puedo reflexionar. ¿Por qué? Porque al sordo y al mudo, de repente, le han dado unas cachetadas para poder que ponga atención. Al Beshulun. Por eso dicen los sabios, se puede aprender de muchas maneras. A las buenas, escuchando, viendo lo que pasa con otros o experimentando el dolor en la vida. Y el dolor en la vida genera crear sufrimiento. ¿Qué es el dolor? Lo que sentimos. ¿Qué es sufrimiento? Lo que interpretamos. Pero si la persona no está acostumbrada y aquí hay vacío, solo sensaciones, solo sentimientos, entonces todo lo va a interpretar con sus sentimientos y emociones y va a decirle a la razón cómo es la vida, en lugar de que la razón le diga a sus sensaciones cómo es la vida. La sensación dice, me siento mal. ¿Y por qué me siento mal? Porque él me miró. Ah, o sea que me miró mal. Y así sucesivamente. Dicen que a veces suele pasar con las mujeres, ¿no? De repente, porque la mujer es más emocional. El hombre también. Mi mujer me dijo esto, entonces me quiso decir esto. Mi esposo me dijo esto, me quiso decir esto. Puro Yetzer Harra. ¿Quién está en medio de los dos? La serpiente, que le habla al uno y le habla al otro y los hace pelear. Entonces la maldición no fue un castigo, fue una consecuencia inevitable del pecado, las situaciones de tristeza y la falta de motivación. Esto del dolor y sufrimiento, que el dolor es lo que sentimos, pero el sufrimiento es una interpretación, es lo que dijo el Hashonish y lo que enseña el doctor Maurice Lugni en su teoría de la resiliencia. Ahora, las situaciones de tristeza y la falta de motivación involucradas en el trabajo de la tierra, el parto, la crianza de los niños son únicamente ejemplos. La maldición es mucho más extensa y general. Cuando aspiremos a llegar a un objetivo deseado, el camino no será hecho con sinja. El grado en que la maldición afecta nuestra vida es muy amplio, pues toda nuestra vida está compuesta por procesos. ¿Existe una solución? ¿Es posible sentir alegría en los procesos a pesar de todo lo dicho? En la mayoría de los árboles el tronco no posee sabor del fruto. En gran parte de los procesos el camino no posee el sabor del objetivo. Experimentamos letargo o malestar al transitarlo, una gran distancia de la alegría. El jardín del Edén se erigía un árbol cuyo sabor era el mismo al tronco, y en el fruto el árbol del Da'at, del conocimiento del bien y el no bien. Así dice el Bereshit Rabá 17. Al comer del árbol del Da'at, conocimiento del bien y el mal, la voluntad del corazón emergió con una identidad propia, independiente del intelecto. Sin embargo, sabemos que en el árbol de Da'at mismo no existía la dualidad. La voluntad en el proceso, el tronco, es igual a la del objetivo, el fruto.
¿Qué nos enseña esto? Jokmah, que traducimos como sabiduría, es la capacidad de vislumbrar el futuro, adquirir sabiduría. Por eso dice el rey Shlomo, adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Adquirir sabiduría es adquirir vida. Dad es la capacidad de sentirlo, pero la sabiduría es capaz de visualizar hacia el futuro. Por eso dicen nuestros sabios, ¿quién es sabio? El que se adelanta a los hechos, el que mira más allá, el que piensa y dice, ¿qué pasará si hago esto? Si compro esto, si digo esto, si hago esto, si toco acá, ¿qué moveré más adelante? El tonto no analiza de esa manera. El tonto decide por su deseo, por su sentimiento presente, sin mirar hacia el futuro. Una mujer me decía, hace poco, una señora llorando me decía, hoy después de tantos años me doy cuenta del tonto e ignorante hombre que escogí. Y que le miraste cuando lo viste. No sé, me cayó bien porque hablaba bonito. Era elegante para hablar, amable conmigo. Después empecé a ver su patanería, pero eso pasará. Hoy me doy cuenta que no. Lo lamento, señora, le digo yo. Un jaján, un sabio, es quien sabe cuáles son las consecuencias de sus acciones. Y a pesar de eso, necesita esforzarse para desglosarlas y tomarlas en cuenta. La persona que tiene Da'at es aquella que posee las consecuencias futuras internalizadas en su corazón, hasta el punto de no tener que batirse con ninguna tentación de actuar de manera diferente, porque internamente las ha racionalizado, ahora sí las siente, pero primero con la razón dirige el sentimiento, dirige la emoción. Volar como un pájaro sería una experiencia extraordinaria, pero aún así subimos al techo de un edificio, no nos sentimos deseo de saltar o volar porque las consecuencias de esa acción las entendemos. Incluye también el Da'at. Tengo que sentir, pero primero debe haber un principio. El principio está en la razón. Y entonces después siento lo que voy a hacer. Por lo tanto, en otras palabras, Da'at es el epicentro de unión entre la clarificación del intelecto y el sentimiento del corazón. Por eso, cuando tengo claro aquí lo que es la vida y me guío por principios, entonces nace la sensación y la emoción que me da el impulso para ahora hacer lo que sé que es correcto. Una persona puede empezar con emoción, pero como no sabe si es o no es, tal vez que hermano se le va a acabar esa emoción. Esto es lo típico en las parejas. Cuando una pareja se involucra, hay todo un carameleo, toda una luna de hiel, de miel, ¿no? Después se vuelve hiel. Pero cuando ya se acaba esas sensaciones por las cuales se unieron, que son meramente corpóreas, y viene la realidad de la vida, entonces, como no había aquí esas realidades, que no solo sensaciones, ya se acabaron, entonces se acabó, se espumó el amor. La alegría, el sabor de los procesos se gesta exclusivamente cuando los sentimientos se apegan al objetivo futuro, que ha señalado el intelecto. Una pareja no puede estar decidiendo su matrimonio por lo que siente, sino por lo que es. Una pareja debe construirse en principios. ¿Cuáles son los principios? Somos esposos, vamos a vivir juntos hasta que la muerte diga que ya nos vamos a separar en este mundo, pero no en el mundo venidero. Cuando una pareja tiene estos principios radicales, mañana la esposa se ve fea, el esposo se ve barrigón, lo que sea, mañana ella tiene una mueca, él tiene una mueca, eso lo van a sortear. Mañana ella se puso mal geniado, van a sortearlo. Pero con una pareja, por cualquier enojón, nos separamos, nos separamos, nos separamos. Es una pareja que solo vive con emociones, más no con objetivos. Vamos a hacer tal cosa, hagámosle a ver qué pasa. Ese que pasa significa que no hay objetivos. Hay una emoción que mientras más se tarda en salir, que en espumarse, se acabó el objetivo. Porque el objetivo es solo espuma, solo emoción. Una pareja tiene que tener decidido, me casé con mi esposa para
toda la vida. La voy a amar para toda la vida. Eso no significa, somos racionales y sabemos que en el pasaje de la vida, en el transitar de la vida van a haber problemas. No importa, tenemos decisiones y juntos tomados de la mano los vamos a pasar. Cuando un escuadrón militar va a un objetivo y dice estamos juntos, está el objetivo. Eso se sabe que va a haber problemas. Pero los dos tenemos un objetivo claro en la vida. Dios es uno y único y mi fe se mantiene. Por eso hoy en día nuestro pueblo Israel se mantiene. Porque nuestra decisión por Hakadosh Baruj Hu no es si hay o no hay, si siento o no siento. Uno en la vida nunca debe guiarse por sentires. Hoy siento vivir, mañana no va a sentir lo mismo. Hoy siento amarte, mañana cuando hay problemas hay que pagar tarjeta, los niños lloran por aquí, por allá. Créame que los sentires ahí no son los más favorables. Si uno se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar o a las 5 de la mañana, si uno lo hiciera por sentires, pues no iría a trabajar nunca. Porque lo único que va a sentir es pereza, sueño, cansancio, etcétera, etcétera. Nos levantamos porque tenemos claro un principio de responsabilidad. Y eso rápidamente subyuga la sensación que surge en ese momento. Esto es clave en la vida. El Hashem, el que lo comprende, el que lo logra comprender, créame que hoy crece mucho en la vida, madura mucho en la vida. Y si no, vuelve a escuchar la clase. Repito, la sinjá, el sabor de los procesos se gesta exclusivamente cuando los sentimientos se apegan al objetivo futuro. Y lo señalado en el intelecto. No hay sinjá, no hay alegría sin mi corazón. Si no unimos nuestro yetze hará, nuestra inclinación al mal, a nuestros objetivos, no tenemos sinjá. Nuestra inclinación, esos sentimientos, esas sensaciones. Quien conquista su yetze hará y le sirve a Dios solo con su yetze hatop, inclinación al bien, no logra la sinjá por más loable que sea. Solo quien alberga un deseo emocional de servirlo a Dios y de hacer el bien, siente entonces la sinjá de hacerlo, al hacerlo. Así cumple el hombre con lo dicho por nuestros sabios de servirle a Dios con sus dos instintos, inclinación al bien, inclinación al no bien. ¿Cuál es la inclinación al bien? Ese sentimiento de sentir que está mezclado entre bien y no bien. Así lo trae el Talmud en Brajot 54a. Con el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, el intelecto, y con el Yetzer Hará, los sentimientos. Yetzer Hatov, intelecto, Yetzer Hará, sentimientos. En ocasiones es correcto actuar en base al intelecto, dejando los sentimientos de lado. Es un servicio que no es realizado con sinjá. Como dice el Pasuk, uno se va a tomar una medicina que es muy fea. No lo hago con sentimiento, lo hago por razón. Aunque no lo disfrute mucho, no importa. Y si lo disfruto es porque logro entender que es para bien, aunque me sepa feo. Dice él, la Gemara, Rabbi Meir nos enseñó a amar la disciplina. Yo les pregunto, ¿quién que está siendo disciplinado lo disfruta? La disciplina no produce sensaciones agradables, sino incómodas. Pero cuando entiendo y hago de mi intelecto un sabor exquisito del beneficio que estoy recibiendo, entonces genero una sensación agradable y esta sensación la está direccionando, programando mi intelecto. Entonces voy a aceptar la disciplina con mucha alegría. Es un servicio que no es realizado con sinjá, cuando no hay emoción. Como dice el pasuk, la luz está sembrada para el tzadik y para los de corazón recto la sinjá. Tzadik, ¿quién es una persona tzadik justa? Según la terminología, es aquel que logra comportarse rectamente en la práctica, sobreponiéndose a sus instintos negativos. La luz que viene a representar el Olam Haba, o sea, el mundo venidero. Así lo trae el Gaón de Vilna. Esta está solo sembrada para él, no la disfruta en el mundo. Mientras tanto, aquel que ascendió aún más, sobrepasando el nivel de sadik, de justo, y endereza su corazón, goza también hoy durante el proceso, experimenta alegría, como el ejemplo que le dije hace un rato, de la disciplina. Un ser humano que carece del deseo de ser bondadoso con sus semejantes y decide hacer acto de bondad pese a la resistencia que despierta en su interior, es sin duda un hombre noble y su recompensa en el Olam Jabá está asegurada. Pues la va a darse de acá aunque sin alegría, pero lo hace. En el momento de actuar no sentirá alegría. Este regocijo superior y permanente se le escurre de las manos.
Pero si entiende la importancia de darse de acá, entonces va a sentir alegría al hacerlo por el entendimiento. Lo que nos dijo el Yenuka, conocimiento y comprensión, entendimiento. Si designamos una meta, mis estimados, estimado público, un fin, únicamente asesorados por nuestro intelecto, por la Jodma, estamos inhabilitados para empaparnos de alegría en el proceso. Por el contrario, de obtener éxito en la labor de internalizar el objetivo en nuestro corazón, con Da'at, con sentimiento, entonces vamos a sentir esa alegría. Al perseguirlo y otorgaremos al proceso el dulce sabor del fruto. Por eso dicen los sabios, un ignorante no puede sentir a Dios, porque no tendrá una alegría permanente. Pero si entendemos lo que hemos agregado, los principios de la Torá y los principios de la vida que Hakadosh Baruj Hu nos da en nuestro intelecto, y buscamos entenderlos, comprenderlos, entonces vamos a sentir alegría como consecuencia de ese entender. Besat Hashem, Besiat Ismaya, que sea esa clase un sabor muy grande para nuestro proceso en la vida y para los objetivos finales, pequeños, medianos y a grande plazo. Todo se resume en uno, el deseo por servir a Hakadosh Baruj Hu, por conocerlo, por vivir para él. Dice un día, termina con esa historia, un jovencito le dijo a un rebe, le dijo, no siento sabor de estudiar la Torah. El rebe estudió con él, hasta que sintió la alegría. Le dijo, el problema no es la Torah, el problema es que aquí, en tu paladar, perdiste el sabor. ¿Por qué? Perdiste el entender por qué hace lo que hace. ¿Para qué hace lo que hace? Esto pasa en todos los seres humanos. Cuando en una pareja se pierden los objetivos, son meramente materialistas, físicos, se pierde el sabor del matrimonio. Cuando en la vida se pierde el sabor de entender lo que hacemos, se pierde el sabor de la vida. Besat Hashem, Besiat Ishmaya, que cada uno de nosotros podamos experimentar el sabor, tanto en el objetivo como en el proceso. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan muy bonita semana, gracias por venir a la clase, y que cada día crezcamos como personas y seamos muy bendecidos los días por el conocimiento, por entender y sigamos creciendo como personas. Que tengan una feliz semana y que Hashem nos cuide. Chao, chao.